Gallo, Caballero, usted va a hablar sobre el genocidio en Gaza, ¿no? La guerra en Medio Oriente, esto que, bueno, suenan un poco más fuertes los tambores de la tercera, ¿no? ¿Usted qué dice? Están como entre... Al principio habían empezado a sonar un poquito más con el tema de Ucrania y Rusia, y ahora es como que, aumentó un poquito el sonido, ¿no? Y no está sencillo para nada. Pero bueno, hay disputas territoriales, pero sí o sí, también acá hay una hipocresía y una mentira que los medios de comunicación están mostrando, que ponen como víctima única a Israel como país, como nación, se olvidan de la gente y se olvidan de todo lo que viene pasando hace muchísimos años en la Franja de Gaza. A esto le tenemos que sumar las amenazas del presidente israelí o del primer ministro israelí, que dice que va a hacer desaparecer todo lo que exista ahí y todo lo que tenga vida, ¿no? Bueno. Mamma mía, la que se viene. Así que, Claudio Gallo, a ver qué nos dice usted. bueno, cuando el mundo era joven, existió un señor que se llamó Abraham, allá en el Medio Oriente, en lo que hoy es Medio Oriente. Abraham, que era un pastor de ovejas, un hombre que tenía tierras, cuando la tierra todavía no estaba dividida, y el primero que llegaba hacía lo que quería o lo que podía. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, y Sara tenía una esclava que se llamaba Agar. Y entonces había que tener hijos. Pero dice el Antiguo Testamento, que es en gran parte la Torá de los judíos, que no pasaba nada. Y como siempre ocurre en estos casos, le echaban la culpa a la mujer. O sea, lo que decían era Sara no podía concebir. En realidad nunca se supo ni se sabrá si Sara no podía concebir o si Abraham no podía, qué sé yo, no se sabe. Pero el tema es que Sara no podía tener hijos. Y Abraham estaba como loco porque había que legar descendencia y todo este tema de la progenitura. Entonces Sara le dijo a Abraham, mira, yo tengo una esclava, ¿por qué no haces el amor con mi esclava? Y el hijo que tengas con mi esclava va a ser nuestro hijo. Y allá fue Abraham, hizo el amor con Agar y tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Dice la Biblia, o la Torá, o lo que ustedes quieran, que después Sara le oró a Jehová, le rezó y le dijo, yo quiero tener un hijo, dejate de joder, ¿por qué no me vas a dar un hijo? Entonces Dios se compadeció de Sara, hizo el milagro y a partir de ese momento Sara pudo concebir un hijo de Abraham. Y ese hijo se llamó Isaac. Se pelearon las dos mujeres, como era obvio, ¿no? Y Sara convenció a Abraham de que la echara a Agar, y Abraham la agarró a Agar, le dio un camello, un burro, no sé qué, un montón de cosas, y contate con tu nene. Y allá fue Agar, con Ismael, se fueron al desierto. Yo se las hago así un poco jocosa la historia, pero es un poco más complicada, ¿no? Bueno, de resultado de lo cual el hijo que tuvo Abraham con Agar dio origen a los árabes. Y el hijo que tuvo Abraham con Sara dio origen al pueblo judío. Lo cual quiere decir, siempre según esto que tiene parte de leyenda y parte de historia, que tanto judíos como árabes, o judíos como palestinos, son pueblos hermanos, nacidos de la misma matriz, es decir, el mismo padre. Y lo que está pasando hoy, y desde hace 70 años, en lo que para algunos es Palestina y para otros es Israel,
es una guerra entre hermanos, entre pueblos hermanos, entre pueblos que vivían juntos y convivían tranquilamente, mientras ese territorio era colonia británica. Allá por el año 1947, 48, la Organización de Naciones Unidas decidió que eso debía ser el Estado de Israel. Y a partir de ese momento se inició una política de segregación y de apartheid sobre el pueblo palestino. Y tanto el pueblo palestino como el pueblo de Israel fueron víctimas de un entroncamiento de la ultraderecha israelí, que en realidad es una cabecera de playa del imperialismo norteamericano. Hace algunos días, el 7 de octubre, el grupo Hamas, que para algunos es una organización terrorista y para otros es el brazo armado del pueblo palestino, cruzaron la frontera y masacraron a 1.400 personas. Hombres, mujeres, militares, civiles, todo el mundo. El que se cruzaba por su camino, chao. No seleccionaron, no dijeron estos sí, los otros no, no. Estás ahí, fuiste. Como respuesta a ello, el ejército israelí, 4 o 5 días más tarde, bombardeó Gaza y asesinó hasta ahora a 5.000 civiles, también hombres, mujeres, niños, gatos, perros, destruyó hospitales, colegios, lo que viniera. Hirió a más de 10.000. Y así estamos en una guerra en la cual el pueblo palestino, que vive hacinado en 345 kilómetros cuadrados, en donde viven 2 millones de personas, no tiene derecho a nada, y en donde el pueblo de Israel, del otro lado, anda siempre con el culo en la mano, a ver si le meten un caño, una bomba, si los hacen volar por los aires, están comiendo, tienen que dejar todo, irse a los refugios, después volver, y así viven. Y yo estoy absolutamente convencido de que debe cesar la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza. Y que debe cesar el apartheid contra el pueblo palestino. Y que el pueblo palestino tiene que vivir en paz en su propio Estado y tiene que tener garantizados todos los derechos que tienen garantizados los que viven en Israel. Porque debe terminar la ocupación israelí sobre la Franja de Gaza. Pero esto no puede ser a costa de un colosal derramamiento de sangre en donde van a morir centenares de miles de personas. Y hoy el ejército israelí está a las puertas de Gaza y no se sabe si va a entrar o no va a entrar, porque Netanyahu quiere entrar, pero hay muchos en su gobierno y afuera de su gobierno que le dicen que no entre, porque si entra en la Franja de Gaza, esto se va a convertir en otro Vietnam, y entonces van a morir decenas y decenas de miles de palestinos y también miles de israelíes, judíos, no judíos, blancos, negros, verdes, no importa. Y si Netanyahu entra a la Franja de Gaza, también va a entrar Hezbollah. Y entonces la guerra no va a ser solo una guerra que ya es bastante monstruosa entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza, sino que también se va a meter Irán y también se van a meter los Estados Unidos, que mandaron un portaaviones
que anda dando vueltas por ahí, y si se mete Estados Unidos y se mete Hezbollah, también se va a meter Rusia y también se va a meter Irán, y los afganos van a decir que sí, y Arabia Saudí ya rompió relaciones, y entonces tenemos en Medio Oriente una hoguera que ha provocado un incendio de proporciones inimaginables. Nos asustábamos de la guerra en Ucrania por sus connotaciones, por su magnitud, por los miles y miles de muertos, las ciudades destruidas, pero esto puede ser mucho peor. Y yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que esto tiene que continuar. Los israelíes dicen: queremos que estén a salvo los rehenes. Yo también. Ahora pregunto, ¿invadiendo Gaza van a estar a salvo los rehenes? ¿Qué van a ir casa por casa buscando los rehenes? ¿Por qué no se sientan a negociar con Hamás? ¿Por qué no le dicen a Hamás: nosotros tenemos 10.000 presos políticos palestinos en nuestras cárceles, liberamos 200 y ustedes nos dan los 200 rehenes? A mí me parece que en realidad a la ultraderecha israelí, que nada tiene que ver con el judaísmo, porque el judaísmo es otra cosa, son bestias de ultraderecha, nada tienen que ver con la religión, nada tienen que ver con la adoración a Jehová, nada tiene que ver con eso. Por lo menos en lo esencial, no es lo fundamental el tema religioso. Esta ultraderecha israelí no les importa un cuerno los rehenes. Y si tienen que morir 200 rehenes israelíes, entre los cuales hay 16 argentinos, para que ellos destruyan la franja de Gaza, y para ellos es un costo muy bajo. El problema es otro. El problema es que ellos pueden entrar en Gaza, la pueden destruir, la pueden reducir a cenizas, pero después agárrate. Después agárrate, porque ningún israelí, ningún judío en ninguna parte del mundo va a estar a salvo. Y esto ellos lo saben. Entonces yo creo que, por lo menos es mi deseo, que haya paz en Medio Oriente. Y unos dicen: ¿cómo va a haber paz si entraron en Israel y nos mataron 1.400 y le prendieron fuego a los kibutz y cometieron todo tipo de desmanes? Y los otros dicen: ¿cómo va a haber paz si nos bombardearon y nos mataron 5.000, nos hirieron a 10.000 y nos redujeron a escombros los hospitales, las mezquitas? Bueno, pero lo que se viene es mucho peor. Lo que se viene, si se viene, Dios no lo quiera, es muchísimo peor. Porque esta guerra lleva 60 y pico de años. No empezó el 7 de octubre. En ese sentido, la comunidad internacional, le hace la Unión Europea e incluso la República Argentina, han condenado el terrorismo de Hamás y no han condenado el terrorismo del Estado de Israel. Y están alineados. Ahí me hace señas Carlitos Travalo, que quiere decir algo. Sí, vos sabés que se ha escuchado decir que ha sido un autoatentado, que Israel tiene todo planeado como para empezar a invadir, justamente en un plan ya estratégicamente planeado para tener un fundamento y atacar, ¿no? Pero bueno, se ha dicho de todo, es la guerra, así que ¿cuál será la verdad? Mira, yo no creo que ellos estén tan locos como parece una cosa así, pero bueno, a lo mejor todo es posible. Lo que sí quería resaltar
es que en los últimos días ha estado circulando, miren el grado de locura de lo que está pasando, una carta apócrifa de Joan Manuel Serrat diciendo que había que darle vía libre al Estado de Israel para que entrara en Gaza e hiciera lo que tenía que hacer, porque jamás era el enemigo de toda la humanidad. Pasaron 2 días, que 2 días es mucho tiempo, para que Joan Manuel saliera a desmentirlo y decir lo que él no escribió esa carta, ¿no? Entonces la situación es muy compleja, es muy delicada, y cualquier paso en falso puede desatar una hecatombe. Porque además Israel tiene bombas nucleares, Rusia tiene bombas nucleares. Se podría hablar, ¿no?, de una tercera guerra mundial. Sí, yo creo que hay 2 teorías, que la tercera guerra mundial ya está en curso, se está librando en estos 2 escenarios y en alguno más, o que en cualquier momento se arma la gorda. O sea, yo estoy 100% a favor del pueblo palestino, pero yo no quiero una masacre. Yo no soy de aquellos que dicen que los israelíes entren en Gaza y hagamos otro Vietnam. Claro. No, hagamos otro Vietnam las pelucas. No, hay que pensar en ambos pueblos, en la gente, en las personas, en la humanidad, ¿no? Porque además Israel, te vuelvo a repetir, israelíes, judíos, palestinos, musulmanes son pueblos hermanos. Son hermanos. Sí. Acá las víctimas son los 2. Entonces, cuando un niño judío, o un hombre judío, o una mujer judía es asesinada en Israel, es lo mismo que cuando es asesinado en Gaza. Son hermanos. Entonces, déjense de joder. Yo sé que lo que estoy planteando es bastante utópico, porque pedirle a Netanyahu que se baje del caballo y se siente a negociar en términos de igualdad de dignidad con la Franja de Gaza es una utopía, pero lo otro es monstruoso. ¿Sí? Lo otro es otro Vietnam. Y en Vietnam hubo 5 millones de muertos. ¿Ganaron la guerra? Sí, ganaron la guerra, pero hubo 5 millones de muertos. ¿No? Y hoy Vietnam es una potencia en el Asia, pero a base de 5 millones de personas. ¿A qué costo? Pongamos la esperanza en que el ejército israelí no entre en la Franja de Gaza, que den un paso atrás, que abran un corredor humanitario, porque encima le han ordenado a 1 millón de palestinos que se replieguen hacia el sur, con todo lo que ello conlleva. Médicos Sin Fronteras tenía un hospital en Gaza, lo ha tenido que evacuar y han dejado decenas de pacientes tirados en el piso porque no lo podían llevar. El principal hospital oncológico de la Franja de Gaza está sin combustible, entonces los pacientes se están muriendo, ¿no? Y todo es así. Entonces, claro, uno diría, bueno, sí, ojalá los sionistas se hundan en el peor de los infiernos, pero el problema es que con los sionistas, no con los judíos, con los sionistas, que es la derecha israelí, también se van a hundir en el peor de los infiernos centenares de miles de inocentes. Entonces a lo mejor ellos entran en la franja, matan 50.000 palestinos o 100.000 palestinos y mañana te vuelan otra AMI acá, ¿no? Y la guerra va a seguir. Bien, hasta ahí. Quiero muy brevemente que me des tu opinión de este bloque. Quiero bajar el micrófono. Muy brevemente, ok. Primero, antes que nada, hay que diferenciar judaísmo de sionismo. No por ser judío vas a apoyar al Estado de Israel o los crímenes. Y obviamente yo no estoy con el Hamas para nada. Pero creo que acá no hay simetría. Vemos que hay una población de Franja de Gaza y Cisjordania que no tienen cuarteles, no tienen fuerzas armadas. Y del otro lado está el Estado de Israel, que tiene cuarteles, fuerzas armadas, el 5.º ejército más poderoso del mundo. Igual así, obviamente, uno siempre brega para que haya hermandad, como dicen acá, el pueblo judío y el pueblo árabe son pueblos hermanos. Se debe llegar a una solución en que se pueda convivir en una Palestina única, laica, libre, soberana y socialista.
absolutamente, y binacional, si no lo mencioné. Y después, es verdad lo que decís, esto viene a consecuencia de lo que pasa en Rusia y Ucrania, y en los golpes de Estado en África. O sea, vemos en esta situación que es la consecuencia de una posible guerra mundial que puede llegar a ocurrir, que lo viene anunciando parte de la izquierda, pero que nadie da bolilla a esta cuestión, y que los trabajadores se tienen que organizar contra la guerra, porque al final los que mueren en la guerra son la población civil, los hijos de los trabajadores, no los hijos ni de las burguesías o las oligarquías o las aristocracias. Claro, bien. Hasta ahí la palabra de Lautaro Brodsky, que nos está acompañando acá y que va a llegar su momento ahí con la nota. Sí, yo para decir lo último antes de ir al tema musical, vamos a escuchar Cumbia Palestina, después voy a decir los autores y demás quienes están interpretando. Digo, a veces es difícil entender porque uno no quiere guerras y no quiere masacres, pero a veces la agonía de los pueblos es extensa y muy larga, y el hambre y la desocupación y el no tener un lugar digno donde vivir se hace una muerte permanente, ¿no? Y eso es lo que vive gran parte del pueblo palestino hace muchos años. No puedo decirlo del pueblo de Israel porque la información que nosotros tenemos es contraria a ese sentido, ¿no? Pero digo, el pueblo palestino merece tener una agonía como la que tiene. Nosotros en Argentina, nuestra clase, que ni siquiera, no sé si podemos llamarla trabajadora desocupada o cómo, que vive en permanente miseria y en restricciones, ¿merece vivir una agonía de ese tipo? No, yo creo que no. Entonces, bueno, no queremos las guerras, pero tampoco queremos la agonía y la deshumanización en la que se mueve el mundo, porque es eso, estamos deshumanizados, donde el valor lo único que pretende es que lo único que valga es la plata y lo material, y los seres humanos que puedan entrar dentro de ese círculo jueguen, y los que no, que se queden afuera colgados. Eso tampoco puede pasar. Con lo cual, yo, Claudio Bevilacqua, se hace cargo de esto que dice siempre, ¿no? Las únicas guerras que sirven son las que liberan a los pueblos. Bueno, no sé si este es el caso, no creo. Pero las guerras que son para liberar a los pueblos, bienvenidas sean.